2 décadas, por la cual estas organizaciones, fundamentalmente organizaciones no gubernamentales, efectúan las labores que hemos detallado. Gracias. Las siguientes preguntas, en realidad, leerlas sería muy extenso, pero todas coinciden, por favor, coinciden en comentar y preguntar sobre la pertinencia o no de la candidatura del señor Ollanta Humala y hacen una serie de apreciaciones tanto por su extracción de castrense como por su vinculación, según se estima en estas preguntas, con los cocaleros y con otros países. Piden la reflexión en suma de cada uno de los señores expositores. Quizá comencemos con el teniente general Jorge Kisic, luego el vicealmirante Gianpietri y el doctor Castro. Bueno, la pregunta es interesante porque el señor Ollanta Humala es un fenómeno político surgido de situaciones totalmente complejas. Primero es un golpe de Estado, un sachagolpe que en un momento determinado hubo, que nunca se llegó realmente a definir si fue o no un golpe. Segundo, hay en Andahuaylas, como todos conocemos, hay un genocidio de 5 policías que mueren en un levantamiento de su hermano Tauro, y por lo tanto el señor Ollanta Humala está avalando todas esas cosas que son absolutamente antidemocráticas, pero sí tiene un fervor del pueblo populista, donde hay promesas que nunca las va a poder cumplir. Habla de aumentos de sueldos a los militares, habla de aumento de sueldos a los policías, habla de aumento de sueldos a las enfermeras, a los maestros, etcétera, etcétera. Todo eso necesita una planificación, y este señor no conoce de planificación. Este señor no tiene un equipo y no tiene un plan de gobierno. Entonces, estamos dándole nuevamente el país a un improvisado que surge de las masas populares, pero en rechazo a una situación dada. No es un voto consciente, es un voto de rechazo. Y ese voto nuevamente estaría colocando al mando del país a una persona que realmente volvería a llevar el país al caos y lo sumiría absolutamente en una depresión total. La pregunta es si es legal o no es legal. Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones ya dijo que era legal. Ahora, la pregunta si es legal no es, moralmente, allá está la otra cosa. Creo que Ollanta Humala es el producto de este amor y odio entre civilidad y fuerza militar. Los 2 hermanos cometieron un delito de sedición, se levantaron contra el Estado, discutible sus argumentos, pero fue un acto de levantamiento, capturaron a su jefe, se lo llevaron preso, jalaron a sus soldados, no hubieron oficiales que los acompañaran, y después el propio Estado, en un poco de esta revancha contra las Fuerzas Armadas, no se olviden que esto fue al principio, lo amnistió, amnistía que no le ha dado a los oficiales que pelearon en la guerra antisubversiva, le crearon una ley de amnistía. Eso ha permitido, junto con el hecho de que el Estado lo haya protegido por años, mandándolo al extranjero, que él pueda regresar nuevamente al país, mientras que la gente que estuvo con él no se sabe qué es lo que realmente pasó con ella. Creo yo que el fenómeno de Humala es un fenómeno que dice de todo y de nada, es un gran provocador, llena los medios con sus atrevimientos y sus insultos y sus cosas raras, por no decirlo menos, como el ofrecerle a Bolivia
el uso de todos los puertos y que todos los almirantes bolivianos naveguen en nuestras aguas. Nosotros creo que no tendríamos, ni él ni ningún peruano tiene el derecho a ofrecer el Mar de Grau a nadie. Creo yo que ahí hay una exageración. Creo que hay una exageración en su comportamiento. En fin, el pueblo es el que decidirá, pero su nacionalismo orientado al velasquismo y al chavismo, creo que es una lección mal aprendida. Ollanta tenía 5 años cuando entró Velasco y 12 años cuando salió Velasco del gobierno. O sea, si toca la música de Velasco, la toca de oído, no la vivió. Gracias. Gracias. Una vez más debo subrayar que la Cátedra Perú, en tanto foro académico, cumplió naturalmente por los criterios de selección de los señores expositores en invitar a los representantes del partido del señor Ollanta Humala. Lamentablemente no se han presentado. Doctor Castro. En cuanto a la extracción castrense del señor Humala, no puede haber tacha alguna. Él es un militar retirado y como tal puede participar en política. Distinto es los antecedentes que lo rodean, que ya han sido referidos por los otros dos expositores, señores expositores, de manera tal que sobre eso no me voy a referir porque concuerdo plenamente. El señor Humala representa un poco el candidato antisistema, y el candidato antisistema es un poco la representación de una corriente sociológica que mira a lo político como una cosa mala y pervertida. Y fundamentalmente esta última corriente tiene seguramente su punto de partida en el rechazo que hay al Congreso de la República y quizás en algunos casos a la mala actuación del Poder Ejecutivo y a toda la historia de los últimos 15 años o 20 años que no han sido en términos políticos felices para el país. Sin embargo, quienes alientan esta posición no son plenamente conscientes que, por lo menos los últimos 15 años, son precisamente los candidatos antisistema los que han empeorado las condiciones políticas del país. Porque cuando en los años 80 los partidos políticos con formación política, con escuela política, con doctrina política, tenían la representación congresal o la representación de la ciudadanía, pues entonces la política que se practicaba era una política absolutamente manejable en términos no solamente de democracia, sino en términos de utilidad y necesidad para el país. ¿Cuándo es que esto se deteriora? Se deteriora cuando los candidatos outsiders suben al poder y en consecuencia empiezan a practicar la política de los tránsfugas, la política de los candidatos improvisados, la política de los pactos secretos con determinadas personas, y es esto lo que finalmente termina produciendo el año 2001 una nueva improvisación con un nuevo candidato antisistema, el 90 el señor Fujimori, el 2001 el señor Toledo, y ahora nuevamente el señor Humala, nuevamente candidato antisistema, fundamentado en una crítica contra otro candidato antisistema. Pero ¿qué es lo que estamos en este momento observando? Que adolece exactamente de las mismas debilidades que adolecieron sus dos candidatos antisistema outsiders. Gracias. Vamos entrando en la recta final y así como fue justo destacar la presencia de los representantes de la Fuerza Aérea, también es justo destacar y aplaudir la representación de los miembros de la Escuela Superior de Guerra del Ejército. En realidad esta pregunta siguiente no tiene un destinatario preciso, pero entiendo que sería pertinente si el general Pedro Richter Prada pudiera absolverla. Se dice que debiera ser, se ha dicho acá que debiera ser un civil quien se desempeñe como ministro de Defensa.
¿cuáles cree usted, general, que debieran ser las condiciones académicas, profesionales para ocupar tan alto cargo? Ya el almirante Gianpietri ya se refirió a esto, indicando que no es problema que si va un militar al ministerio o va un civil, es cuestión de personas y que esa persona esté capacitada para desempeñarse en el cargo. Nada más. Coincidiendo con la pregunta anterior, hay una que está dirigida al doctor Enrique Obando. En síntesis, dice que cuando se sostiene que no se debería nombrar como ministro de Defensa a un oficial en retiro, porque éste podría continuar ayudando o favoreciendo a personal de su entorno, entonces también podríamos decir que lo mismo pasa con los ministros civiles que tienen amigos o conocidos y también con los que quiera favorecer. Entonces, sigue la reflexión dentro de la pregunta, este es un tema de moralidad y de ética, del cual adolecen algunos civiles, pero también militares de nuestro país. ¿Algún comentario? Bueno, indudablemente, ¿no? Y lo hemos estado viendo en los últimos tiempos, en los últimos ascensos, el año pasado, este año. Ustedes recordarán pues que han habido 2 comandantes generales que han pedido su pase a retiro por este tipo de manoseo, digamos, de los ascensos, ¿no? Y ahí viene el problema, o sea, yo pienso de un civil en el entendido de que el civil no conoce ni tiene amigos dentro de la institución militar. O sea, un militar que tiene pues 30 o 40 años en la institución tiene amistades y tiene enemigos. Y la tendencia normal es llevar pues a sus amistades y no reconocer entre aquellos que puedan ser pues considerados sus no amigos los méritos que puedan tener para ocupar un puesto. Pero aquí ocurre que el presidente de la República promociona a la persona que trabaja directamente con él en el Palacio y se pasa pues, no sé si 20 o 30 puestos y eso definitivamente no puede ser. O sea, precisamente la idea de un civil es que el civil no conoce. En este caso, el presidente sí conoce y parece que por regla los edecanes tienen mejor suerte que el resto de los oficiales de la Fuerza Armada. Esa es una cosa que definitivamente tiene que cortarse. Gracias. Las siguientes 2 preguntas, en realidad las vamos a sintetizar. Quizá el general Danilo Guevara pueda atenderlas. Sostienen que si bien se ha avanzado constitucionalmente al darle el derecho de voto a los policías y militares, todavía esto es antidemocrático. ¿Y no considera usted que podría intentarse crear mecanismos o idear cronogramas para que no solamente voten, sino que puedan ser elegidos? En lo personal, pienso de que tenemos que ingresar a la democracia con pausa y sin prisa. Es más, yo había lanzado una inquietud medio provocadora, señalando la pertinencia tal vez de estar pensando a futuro en la sindicalización o en la posibilidad de sindicalización, como ocurre con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional en muchos países desarrollados, o aquellos que llamamos desarrollados. Pero no voy a desaprovechar también esta oportunidad que me da el doctor Guerra un poco para hacer una acotación respecto a alguna afirmación hecha por mi amigo, el doctor Cornejo. Perdón, doctor Obando, Enrique Obando. Sinceramente yo no comparto esa idea, Enrique, de que los generales en retiro no puedan acceder a un puesto político. Y no lo hago pensando necesariamente en mí, sino pensando en el principio. Creo que durante muchos años los militares y los policías nos sentimos, cuando estuvimos en actividad, como ciudadanos de segunda categoría. Creo que sería absolutamente injusto pasar al retiro, supuestamente haber recuperado los derechos políticos y seguir siendo ciudadanos de segunda categoría. De esa perspectiva yo coincido con lo que han manifestado el general Riester respecto a que
nos planteas tú a un personaje